Buenos días, soy el profesor Álvarez Cristian. Esto es Prácticas Profesionales 2. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es un repaso de todas las actividades que ustedes fueron viendo en la cursada anterior. En este caso lo que nosotros vamos a estudiar va a ser el abdomen, características comunes en lo que es el abdomen, y también vamos a ver, siendo que en Prácticas Hospitalarias 2 lo que uno estudia son los estudios radiológicos que podemos hacer y aquellos que realizamos con el intensificador de imágenes. Por lo tanto, en esta clase vamos a estudiar un poquitito más de lo que es el intensificador de imágenes. ¿Sí? Bien, hoy en realidad lo que vamos a hacer, vamos a dar un repaso de los conceptos básicos que ya se fueron dando. Conceptos básicos, lo que le quiero decir es, por ejemplo, vamos a estudiar lo que es el abdomen, pero el abdomen para estudiarlo uno tiene que hablar de el abdomen clásico, la anatomía clásica, perdón, la anatomía topográfica y la anatomía radiológica. Siempre que uno hable de eso son tres cosas diferentes. ¿Cómo es esto? El ejemplo más clásico que uno pudiera dar sería la del tórax, siempre que hablamos de la anatomía radiológica. ¿Por qué? Bien, es sencillo. Cuando nosotros hablamos de lo que es una imagen, por ejemplo, del tórax, hay dos densidades que se fusionan, que son, por un lado, la imagen del corazón y por otro lado, la imagen del diafragma. Bien. Por un lado, tenemos la imagen del diafragma, que es muy similar a la imagen de la densidad del corazón. Por lo tanto, ambas imágenes se fusionan y uno no alcanza a distinguir dónde comienza uno y dónde termina otro. En resumen, que lo que nosotros vemos en la imagen radiológica que nosotros podemos observar un hemidiafragma izquierdo y un hemidiafragma derecho. En la anatomía clásica, nosotros sabemos que el diafragma es un solo músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Si existiera un espacio entre ellos, por las diferentes presiones en las que trabaja, uno es positivo y el otro es negativo. Por ejemplo, en el pulmón es negativo, en la cavidad torácica es negativo y en la cavidad abdominal es positivo. Imagínense que si hubiera un espacio o un agujero entre el diafragma y comunicar esas cavidades, todas las vísceras abdominales irían hacia lo que es la cavidad torácica. Por lo tanto, en la anatomía clásica nosotros sabemos que eso es imposible. Sin embargo, para la anatomía radiológica está muy bien decir el hemidiafragma izquierdo y hemidiafragma derecho. Esa era la primera acotación que uno quería hacer. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos, es obvio que estamos hablando de la anatomía radiológica. Recuerden que esa anatomía radiológica no la pueden aplicar en la anatomía clásica. Bien, y a partir de ahora las clases Zoom, las clases virtuales que nosotros vamos a tener, en las que vamos a estar presentes sus 4 docentes, van a ser los días jueves. En la página ya les vamos a dejar el horario. Lo que sí, hay pequeños cambios que vamos a ir incorporando. El primero de ellos va a ser que ustedes van a tener unos pequeños cuestionarios en las páginas a modo de que ustedes lean. Es una manera de que ustedes lean y estén preparados para esa clase y todos le saquemos el mayor provecho, tanto los docentes como ustedes como estudiantes. La siguiente de las características va a ser que a partir de ahora todos los alumnos que ingresen a la plataforma van a tener que tener encendidas sus cámaras, ¿sí? Es una manera simplemente de respeto. Cuando ustedes estaban en clases presenciales nosotros lo veíamos. Por lo tanto, si nosotros estamos en una clase virtual, tenemos que poder verlo. ¿Por qué es esto? Uno se da cuenta, aquella persona que está perdida en el tiempo no está mirando para cualquier lado y aquella persona que te está prestando atención. Por lo tanto, es otra de las características que van a ir descubriendo, ¿sí? Bien, siempre que nosotros hablemos de lo que es el abdomen, tenemos que vamos a hacer unas divisiones, ¿sí? Generalmente la división del abdomen va a ser dos líneas hemiclaviculares, ¿sí? Estas dos líneas hemiclaviculares
son estas. Después vamos a tener una primera línea que va a cortar lo que es el rebordo costal, otra que va a ser por la umbilical y una más que nos queda a la altura de las crestas ilíacas. Esto es la sínfisis del pubis. De esta manera nos queda dividido en 9 cuadrantes o flancos, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Esto ustedes tienen que saber la localización. ¿Por qué? Porque depende en cada zona o cada flanco que nosotros estemos indicando, va a ser un órgano específico. Esto es importante, por ejemplo, cuando uno ve la fosa ilíaca del lado derecho. Si uno ve en esta imagen la fosa ilíaca del lado derecho, generalmente en la directa abdomen, cuando uno le solicitan, es porque el médico está sospechando, o en esa zona que tenemos el apéndice, ¿sí? El apéndice vermiforme. También hay otras estructuras que bien podrían estar afectando, como por ejemplo el colon, ¿sí? Si uno, por ejemplo, ve en la zona del hipogastrio, que es lo más común que nosotros podríamos tener, puede ser la vejiga. Si es una mujer, podríamos estar hablando de la parte del útero. Por ejemplo, en lo que es el epigastrio, ¿sí? Que mal llamado la boca del estómago, generalmente hacemos referencia a lo que es el estómago, podría ser una gastritis, ¿sí? Ahora vieron por qué la importancia de que uno vaya dividiendo y uno sepa esa división, ¿sí? Esta es la división topográfica. Topo, lugar, gráfica, imagen, ¿sí? Es una imagen del lugar. Esta imagen topográfica ustedes la tienen que tener incorporada. Después existe, por ejemplo, la división anatómica clásica. Una de las más comunes, la quirúrgica, por ejemplo, es cuando se habla de el supramesocolónico e inframesocolónico, ¿sí? Entonces tenemos el colon transverso y todo lo que esté por encima decimos que es supramesocolónico, y todo lo que esté por debajo del colon decimos que es inframesocolónico. Es una división bastante sencilla. Eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes como lo quiera implementar, ¿sí? Bien, entonces, ahora que sabemos lo que es la división del abdomen, ¿sí? Iríamos a la parte que a nosotros nos compete. Generalmente cuando uno recibe una indicación, nosotros la recibimos como directa de abdomen. Y después nos indica el médico si él la quiere en bipedestación de pie o si quieren de cúbito. Entonces, vamos parte por parte. Bien, la primera parte. Yo les dije que el médico nos pide una directa de abdomen. ¿Por qué dice directa? Directa hace la alusión a reciba y haga. Quiere decir que no lleva preparación. Antes los médicos nos mandaban la indicación, por ejemplo, de directa de tórax. ¿Por qué? Porque uno no tiene una preparación, ¿entienden? Dejaron de escribirlo, pero antes en las indicaciones médicas se colocaban: solicito directa de tórax. Y todavía vemos mucho que nos ponen solicito RX directa abdomen. Muchas veces el médico no nos coloca si él desea de pie o acostado. Acá viene lo importante. Uno tiene que saber en qué caso se realiza una directa abdomen en bipedestación y en qué caso se realiza una en decúbito. Entonces, siempre que hablemos de bipedestación, hay dos indicaciones básicas que ustedes se tienen que acordar. La primera hace relación a una perforación de víscera hueca. Cuando nosotros decimos perforación de víscera hueca, podemos estar hablando de todo lo que es el tubo digestivo, ¿sí? Siempre hablando de la división del abdomen. Entonces, en el abdomen, ¿qué tenemos? Tenemos el estómago, tenemos el duodeno, tenemos el colon. Lo más común suele ser la perforación del estómago. Por una gastritis o cualquier alteración, eso va a provocar que ese aire escape dentro de esa cavidad abdominal. ¿Y hacia dónde va a ir? Va a ir hacia arriba. Ustedes recuerden que el techo del abdomen va a ser el músculo diafragma. Por lo tanto, una de las principales indicaciones para una directa abdomen en bipedestación es una perforación de víscera hueca. En este caso, secundario a, por ejemplo, una gastritis. También podría ser una perforación del colon, supónganse por una herida de arma de fuego o por alguna patología que provoque que ese órgano se rompa y el aire escape dentro de esa cavidad. Entonces, la primera indicación es para una perforación de víscera hueca. Eso es un abdomen en bipedestación.
el centraje es completamente diferente a lo que es el abdomen en decúbito, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver lo que es el diafragma, pero no lo podemos cortar muy al borde, tiene que ser un poquitito más arriba, ya lo vamos a ver más adelante. Esa era la primera indicación. La segunda va a ser los niveles hidroaéreos. Niveles, también vamos a ver un poquito más adelante, hace referencia a imágenes como si fueran escaleras, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cómo se ven esas. Entonces, directa abdomen en bipedestación, perforación de víscera hueca y niveles hidroaéreos. Perfecto. Después tenemos la directa abdomen en decúbito. La directa abdomen en decúbito generalmente se ocupa cuando un paciente refiere dolor renal, ¿sí? O biliar. Muchas veces lo hacemos de manera acostada. ¿Por qué es esto? Cuando el paciente se acuesta, ¿sí? Lo que uno hace es se homogeneiza, digamos, toda la zona. ¿Por qué es esto? Cuando uno se acuesta, todo lo que es la masa abdominal se desplaza, ¿sí? Esto queda bien planito. Entonces, tenemos, por un lado, vamos a ocupar lo que es el buki bajo mesa y la cantidad de radiación secundaria que vamos a tener va a ser menor. ¿Por qué es esto? Porque vamos a tener toda una masa más homogénea, ¿sí? Si el paciente se para, el abdomen es como que se vuelve a redistribuir y le sale la pancita, ¿sí? Cuando uno se acuesta, eso se aplasta y se distribuye. Por eso es que ocupamos, cuando uno quiere ver, por ejemplo, un dolor renal, que es muy probable que tenga un cálculo, lo ideal sería hacerlo en decúbito. Uno, porque se hace bajo mesa. Al comprimir todo lo que es la pared abdominal, vemos un poquito mejor, reducimos la cantidad de radiación dispersa y también el centraje aquí es diferente, ¿sí? Esa era una de las primeras. Después también tenemos, por ejemplo, cuando uno tiene cuerpos extraños, como por ejemplo los chiquitos que muchas veces se traen una moneda o algún juguetito que nosotros podamos ver, lo que sea radiopaco. Entonces lo que uno hace muchas veces es haciendo el control de cómo va ese objeto, o en todo caso si es necesario operarlo, ¿no? También se ocupa bastante en pediatría. Cuando los chiquitos recién nacen, ellos tienen algo que se llama meconio, que es su primer materia fecal que hacen. Muchas veces cuando hay algún tipo de patología es la primera placa que se nos solicita en la parte de pediatría. Y también, aunque ustedes no crean, la directa abdomen en decúbito se ocupa en obstetricia. ¿Para qué es esto? Muchas veces uno necesita ver si es un solo bebé, si son dos. Es más que nada un problema legal, ¿sí? Bien, este es el abdomen en bipedestación. Yo les dije a ustedes que lo que uno quiere ver acá, ¿sí? Son los niveles hidroaéreos. Entonces, esta imagen que ustedes están viendo acá es aire, ¿sí? Esta imagen aquí, esto corresponde al hemidiafragma izquierdo. Esto es el hemidiafragma derecho. Ven como hay una banda radiotransparente, ¿sí? Que nos permite ver esa separación. Si ustedes hubieran tomado muy acá lo que es el centraje, yo confundiría esta imagen con el diafragma. Ahora entienden por qué hay que tomarla un poquitito más arriba, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, ¿sí? Esto es lo que ustedes conocen muchas veces, o han estudiado como neumoperitoneo. Neumo, aire, ¿sí? Es aire libre en el peritoneo. En realidad es aire libre subdiafragmático. Aire libre subdiafragmático, por debajo del diafragma, ¿sí? Esto puede ser por una perforación intestinal o alguna otra patología que haya hecho que un órgano hueco se perfore y libere aire hacia el exterior. Y la siguiente indicación son estos, los ilios, ¿sí? Vieron que hacen como una imagen. Lo que ustedes están viendo acá es aire. Y esto es densidad líquido. Como nosotros no lo vemos, se dibuja esa línea y nosotros decimos esto es un ilio o un nivel hidroaéreo, ¿sí? Bien. Después, dentro de lo que es ilio, les hablo así como para que por ahí les entretenga un poquitito más. Tenemos el ilio paralítico y el ilio mecánico. El ilio paralítico o adinámico, ¿por qué? Porque se detuvo, ¿sí? Generalmente eso ocurre cuando hay trastornos electroquímicos. Entonces hace que el intestino se paralice por completo. Recuerden que nosotros tenemos, como intestino, tenemos el intestino delgado y el intestino grueso.
En este caso se paraliza todo el intestino, por eso se llama ilioparalítico o adinámico. Las características van a ser que van a tener, vieron cómo se ve el gas acá en el recto, ¿sí? Estos son asas del delgado, acá tenemos asas del grueso. Entonces hay muchos niveles hidroaéreos, pero tenemos la característica que vemos que tenemos el colon y lo que es el intestino delgado. Está todo, todo. Es como que uno viera como que está lleno de aire todo el intestino. Y el hilio mecánico no, hace referencia simplemente a la zona de la obstrucción, ¿sí? Esto tiene niveles, ¿sí? Este pacientito, muchas veces lo más común es cuando un cálculo de la zona biliar se escapa y se impacta en el intestino delgado, lo que hace que se produzca en esa zona. Por eso se llama mecánico, porque se obstruyó mecánicamente el intestino. Vieron que el resto nosotros no lo vemos, vemos solamente la parte que está afectada. Bien, y el abdomen en decúbito, era, vieron que como se aplasta pareciera todo lo que es el abdomen, entonces funciona mejor. Vamos a ocupar mejor el buquimural y tenemos menos radiación dispersa. Al centraje sí o sí ustedes tienen que tomar lo que es la sínfisis del pubis, porque generalmente uno está estudiando el árbol urinario. El árbol urinario está integrado por los riñones, los uréteres y las vejigas. Si usted me cortan un pedacito de la vejiga, puede ser que justo ahí estaba el cálculo, entonces se complica, ¿sí? Haciendo un breve resumen de lo que ustedes acaban de ver, acuérdense, el abdomen en decúbito y el abdomen en bipedestación. Casos muy puntuales le expliqué yo en qué caso se ocupa uno y en qué caso otro. Bien, también tenemos, yo les dije lo que era el abdomen cuerpo extraño. Entonces, cuando uno tiene un cuerpo extraño, ustedes tendrían que pensar, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos de pie o lo hacemos acostado? Bien, lo ideal es acostado. ¿Por qué? Porque van a desplazar toda la grasa y van a ver mejor la imagen, ¿sí? En este caso, se alcanza a ver una imagen de un material metálico con una imagen similar a lo que es un anillo, ¿sí? Puede ser que el paciente lo haya tragado y se está estudiando si pasa normalmente y iría después el paciente de cuerpo y lo elimina. Y también se ocupa mucho en ginecología para ubicar esto. Esto que ustedes ven acá es un DIU, un dispositivo intrauterino, ¿sí? Los dispositivos intrauterinos muchas veces, a mí me ha tocado ver mujeres que tenían hasta 3 DIU. Se los colocan, aparentemente el médico no hace un control radiográfico ni ecográfico, coloca, bueno, no tiene, lo vuelve a colocar, pensó que se cayó, no tengo idea, pero he llegado a ver esto inclusive pacientes que tienen 3 DIU colocados dentro, ¿sí? Entonces muchas veces el médico nos envía como para un control. Se realiza, le hacemos el control para ver si está bien colocado, si por ahí no se movió y si hay uno o varios. Y la radiografía obstétrica de la que yo le hablé al principio, ¿sí? Muchas veces una mujer a término quiere decir que ya está a punto de dar a luz. Siempre le hacemos hincapié que a las mujeres embarazadas no se le debe realizar placas, pero, acá tengan cuidado, recuerden que un embarazo dura 9 meses dividido en 3, 3 y 3. Entonces, en el primer trimestre está la organogénesis, se está formando completamente el bebé. En estos primeros 3 meses, no se debe irradiar, ¿sí? Los otros 3, el bebito es como que está creciendo, tampoco lo debemos irradiar. Y los últimos 3 meses, bueno, podríamos decir que el bebé está madurando y siempre tirando a lo que es en el último mes, está prácticamente el bebé ya está listo para nacer. Bueno, en ese caso es cuando por lo general nos solicitan a nosotros. El primero es para ver si la posición. ¿Cómo es esto? Ustedes saben que por ecografía lo podemos ver perfectamente, pero muchas veces se lo hacen en el interior, no hay acceso a una ecografía, entonces, ¿qué es lo más fácil? Le hacemos una placa que en todos los lugares siempre hay un radiólogo, ¿sí? Entonces, se hace la directa abdomen, el paciente todo acostado y podemos ver la posición. La posición cefálico quiere decir que la cabeza está lista en el canal de parto, la cabecita está mirando para abajo, ¿sí? El podálico quiere decir que los piecitos están hacia el canal de parto, ese bebito o hay que girarlo o va a hacer una cesárea. Y el transverso quiere decir que esto que ustedes ven acá, la espina dorsal está acá, ¿sí?
está colocado transversalmente al canal de parto. También debería ser para, si no lo rotan, para una cesárea. También tenemos lo que es si el feto es único o es múltiple. Esto es un problema legal. Nosotros tuvimos un caso en el hospital en el que la paciente estaba convencida de que tenía gemelos, tenían toda la ropita, todo, y cuando nos traen a la paciente para que nosotros la hagamos, estaba un solo bebé. Imagínense el problema, porque ella tenía todas las ecografías en las que eran dos, ¿sí? Y nosotros obviamente no le estamos mintiendo ni nada, había un solo bebé. Bien, eso ya es un problema legal, habría que ver qué pasó con el ecografista, porque nosotros no le podemos mentir, ¿tá? Y también descartar muerte fetal. Desgraciadamente, esa parte también nos toca a nosotros cuando hay un óbito, cuando falleció el bebé dentro de la panza de la mamá. Nosotros vemos que esta parte, ¿sí? La parte de la glabela, la parte de arriba de la cabecita, se aplasta, es como que desaparece esta concavidad, ¿sí? Está así, como si no tuviera la partecita de arriba del cráneo. Eso es una señal clásica de que hay una muerte fetal. Si les llega a tocar, jamás digan nada, porque ustedes saben que nosotros tenemos prohibido dar cualquier tipo de información o lo que sea. Simplemente eso lo hace el médico, ¿sí? Van a escuchar que suele decir que es un MF, ¿sí? Es una muerte fetal. Igualmente, nosotros no decimos nada. Bien. Esta parte, bueno, ustedes ya me conocen, soy su profesor, así que siempre en alguna pequeña partecita doy alguna dedicatoria o algo por el estilo, o los distraigo un poquito para que no sea tan monótono lo que es una práctica hospitalaria. Entonces, siempre les digo que creo que en el primer congreso que yo había ido, me había quedado muy presente dos cosas. La primera, cómo nos hace una referencia siempre al Principito. A los radiólogos siempre se lo identifica con el Principito. ¿Por qué? Porque hay una frase de esta parte del escritor francés que él dice, lo esencial es invisible a los ojos, ¿sí? Entonces es una frase que siempre nos identifica a los radiólogos. ¿Por qué esto? Porque lo esencial es invisible a los ojos. Como nosotros trabajamos con algo que la gente en realidad no ve, entonces es una imagen que siempre nos hizo mucha alusión. Y lo segundo era otra frase que también había dicho un señor que habíamos ido en una de esas clases, y hacía una referencia a que el técnico radiólogo es en una parte un físico y en una parte un científico, perdón, y en otra parte es un artista. ¿Por qué es esto? Decía, es un científico porque identifica leyes, sabe hablar de factores geométricos y habla un poquito de matemática, ¿sí? Y a su vez un artista porque con el tiempo y la experiencia él consigue ser un artista y presentar prácticamente muy buenas, bellas artes, ¿sí? Y me quedó esa esa frase y me gustó siempre. Bien, a lo que nos compete. Estamos ahora en la parte de lo que es la radiología digital. Entonces nosotros, básicamente, ahora estamos en la radiografía digital. Cuando nosotros empezamos, la radiografía convencional, la que nosotros teníamos, era muy diferente a lo que era la radiografía digital. Entonces, vamos a ver lo que son los intensificadores de imágenes. En el principio no eran intensificadores de imágenes, se llamaban equipos de fluoroscopía, ¿sí? ¿Por qué era esto? Porque esto que ustedes ven acá es una pantalla fluoroscópica. Antes, cuando uno quería hacer los estudios dinámicos, lo que hacía era, entrábamos en la sala, teníamos una luz inactínica, una luz roja, nosotros apagamos la luz, nos quedábamos ahí todas oscuras, solamente con la luz roja para que nuestras pupilas se acomoden a la luz. Y cuando encendíamos esto, imagínense que ustedes lo que veían es una imagen fantasmagórica. Le digo porque es como que ustedes veían que se dibujaba un estómago. No lo veíamos perfectamente, pero uno más o menos veía los bordes y que es como que iba haciendo el estudio, ¿sí? Imagínense todo el problema que sería para
Pobre un paciente que está ahí encerrado, él no ve nada, tiene que estar tomando en la oscuridad. Bueno, es bastante complicado, ¿no? Bien. Después trajeron esto que eran los equipos convencionales con intensificador de imágenes. Ahí espectacular, ¿por qué? Porque desaparece lo de la luz inactínica, nosotros podemos tener la luz encendida y ya veíamos la imagen en un monitor de televisión. Esto lo que hace es magnifica por 1000 cada impacto de electrón que reciba. Por lo tanto, con muy poquita radiación, nosotros vemos imágenes espectaculares. Y lo último es esto que con lo que ustedes ya trabajan, que es la radiografía digital directa, ¿sí? Lo que ocupa son en realidad detectores de CCD o detectores de silicio amorfo que transforman directamente esa radiación X en imagen. Entonces también disminuye muchísimo más todavía y mejora muchísimo más porque a través del algoritmo hace lo que es la imagen radiológica y se ve pero perfecto, parece que uno dibujara las partes. Bien, los comandos básicos que ustedes van a tener en un equipo intensificador de imágenes van a ser los movimientos de desplazamiento. Primero va a ser, esto es una mesa clinostática, quiere decir que tiene varias formas de moverse. Puede ser que la mesa esté recta para que el paciente se acueste. Esto también puede hacer movimientos de Trendelenburg, quiere decir que esto desciende de manera que la cabeza del paciente esté más baja que la altura de los pies, del pie. Perdón. Se ocupa bastante en todo lo que sean las exploraciones de el colon, el estómago y en alguna que otra exploración, ¿sí? También tenemos cuando se paran, cuando uno comienza lo que es, por ejemplo, un esofagograma o una serie de esófagos gastroduodenal, el paciente arranca estando en bipedestación. Después lo vamos colocando hacia lo que es un Trendelenburg. Después también tienen las oblicuas anterior derecha, la oblicua anterior izquierda. Esos son los movimientos que nosotros vamos haciendo, ¿sí? Entonces tenemos, puede ser la mesa recta, puede ser en posición de Trendelenburg, puede ser en bipedestación, ¿sí? También hay mesas que se llaman deslizante o flotante. Lo que permite es que la mesa se deslice hacia mí o hacia allá en profundidad, ¿sí? Puede ir hacia adentro o hacia afuera. No todas tienen, pero la mayoría suelen tener mesas flotantes, ¿sí? Después también tenemos los comandos, ¿sí? Los comandos que van a tener acá son los comandos del freno. Tienen frenos hacia arriba, hacia abajo y tienen freno en desplazamientos laterales. Tenemos los comandos para elegir o ir decidiendo qué cortes vamos a hacer. Pueden hacer un solo corte, pueden hacer 2 cortes, pueden hacer 4 cortes, hasta 6 cortes, ¿sí? También tienen los comandos disparadores. Tenemos los comandos de los colimadores, porque hay que colimar muchas veces las imágenes, ¿sí? También tenemos eso ahí. Y del otro lado tenemos la carga del cassette, ¿sí? Esto ya desaparece en lo que es radiografía digital porque no tiene un cassette, sino simplemente un receptor de imagen, perdón, sino simplemente un detector, ¿sí? Vieron cómo se va modificando todo. Por eso era importante que ustedes vayan viendo la evolución de los equipos. Esto que ustedes ven acá, ¿sí? Es esta parte. Acá es donde va el chasis, ¿sí? Acá lo cargamos. Y esto me está indicando a mí los tipos de cortes. Fíjense que acá me dice uno solo, ¿sí? Es panorámico, ¿sí? Acá donde dice 1, me está mostrando que va a ser 1, 2, 3, 4 cortes, ¿sí? Se gira con esto, ¿sí? Acá, como ustedes ven, son 6 cortes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes, ¿sí? 3, 4, 5, 6. Y vuelve a 1. Sería la 35 por 35. Y acá pueden hacer 1, 2, 3 cortes. 2, 3 cortes. Y volvemos a 0, ¿sí? Y esto que ven acá, si está puesto acá sin este símbolo, quiere decir que va a ser un solo corte, ¿sí? Si ustedes me llegan a colocar este que está acá y este que está acá, me está indicando 1, está bien. Ahora supónganse si colocan esto para hacer cortes y esto está acá, esto no va a hacer los cortes, ¿está? Cuando necesitamos hacer cortes, esto viene acá, ¿sí? Y lo que hace es acá abajo es donde se mueve. Ahora les voy a poner para que ustedes vean, ¿sí?
Fíjense eso, ahí está puesto para hacer cortes. Y ahí está completamente vacío, ¿sí? Esto es para hacer cortes, ¿sí? Acá a veces colocamos algo que se llama compresor. Ahí está puesto para hacer cortes. Y si es un solo disparo, esto va así, ¿sí? Esto es todo muy básico, lo estoy diciendo, ¿eh? Son los primeros pasos nada más para que ustedes lo vean. Bien, esa era la parte que yo les decía de los comandos. Ahí están los comandos selectores que ustedes van a ir eligiendo, ¿sí? Bueno, tranquilos, pónganle onda así. Vamos a tratar de que sea lo más relajado. Siempre le coloco esto para que ustedes se distraigan y no sea una clase muy lineal, digamos, ¿sí? Entonces, como que vuelven a la realidad y de vuelta le vuelvo a cargar mucha información. Esto es lo que ustedes están viendo, es la camilla, ¿sí? Les voy a mostrar dónde está el tubo. El tubo de rayos X, si ustedes lo alcanzan a ver, está ahí. ¿Vieron? Está debajo. Y se mueve sincrónico a través de esto con todo lo que es arriba, el intensificador. Si este se mueve hacia la derecha, arriba lo acompaña hasta la derecha, ¿sí? Bien, esto es importante que ustedes sepan. El tubo está por debajo, arriba del paciente va a estar, supongamos que estamos trabajando con un equipo convencional, va a estar el intensificador de imágenes. En el digital va a estar directamente el sensor. Esto es importante porque siempre que uno hable de equipos de radioscopía, como por ejemplo el Arco-en-C, que puede estar en cirugía, el tubo siempre tiene que estar hacia abajo, ¿sí? Eso es importante. Por el tipo de radiación con el que nosotros vamos a estar trabajando, sí, es radiación X, pero es la forma en la que impacta el cuerpo. No puede estar hacia arriba. O sea, es obvio, a veces en el quirófano uno necesita colocarlo al revés, pero cuando uno nos dan las instrucciones, en realidad nos entrenan para que el tubo siempre